Bienvenidas y bienvenidos a Escuela Judicial, programa de difusión del pensamiento jurídico y profesionalización jurisdiccional. Para platicar sobre la interpretación jurídica, nos acompaña José Ignacio Morales Simón, coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. Acompáñenme, comenzamos. José Ignacio Morales Simón es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho por la Universidad de Oxford. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Girona, donde trabaja la tesis sobre la reparación de los daños a los sentimientos, dirigido por Diego Papayanis. En la Escuela Libre de Derecho, imparte la materia de Teoría del Derecho. Actualmente, es coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. José Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar presente en esta emisión. No, muchas gracias a ti, Francisco, por la invitación y un gusto saludarte, como siempre. Igualmente, José Ignacio, muchas gracias. Bueno, comenzamos de lleno con un tema que es fundamental. Me imagino que es además la labor cotidiana, la labor más común en el trabajo jurisdiccional, que es precisamente la interpretación jurídica. Pero, José Ignacio, por favor, ¿nos podrías decir qué es interpretar jurídicamente? Bueno, interpretar puede tener muchos significados, pero la interpretación jurídica se puede entender como el proceso a través del cual asignamos significado a un texto, o sea, normalmente una disposición normativa, que tenemos dudas sobre su significado. Entonces, interpretamos cuando hay distintos posibles significados, por lo tanto es una actividad racional, no podemos tampoco decir que es el significado que queramos. Es una actividad creativa porque tenemos que decidir entre algunos de ellos y se refiere a un texto. Me detendría entonces en ese punto, cuando mencionas que es una actividad racional, podríamos decir que entonces no es una actividad meramente subjetiva. Así es, Francisco. O sea, la interpretación justamente como lo que busca es asignar significado, entonces tiene que elegir entre los significados que sea posible que tenga a la disposición. Si alguien decide, por ejemplo, que un libro se refiere a un elefante, pues simplemente no está entendiendo el idioma español y no está haciendo una interpretación. Entonces, los límites de la interpretación se establecen de acuerdo a lo que es posible que pueda tener como significado el texto, y si se extiende de ellos, entonces ya deja de interpretar el intérprete o la intérprete. ¿Qué herramientas externas puede tener una persona juzgadora precisamente para poder hacer una interpretación lo más racional posible? Bueno, aquí hay dos momentos, yo creo, en la interpretación. Como decía, uno es ver qué posibles significados hay, y para eso usamos las técnicas interpretativas tradicionales, ¿no? Que vaya, ahorita no hay tiempo para enumerar todas y estudiarlas, pero básicamente si las estudiamos y las pensamos, lo que buscan son dos cosas: o descubrir el significado semántico de las palabras, es decir, aquel significado que ya tienen las palabras fuera de contexto. Si yo digo casa, ya te estás imaginando algo, ¿no? Si digo libro, ya te estás imaginando algo. Pero además el significado semántico se enriquece con el contexto, y esto se le llama el significado pragmático. Si yo te digo, pásame la sal, y estamos en una mesa sentados, puedes saber exactamente a qué sal me refiero, nada más por el contexto, porque las palabras en sí mismo no se refieren a ninguna sal en el mundo, ¿no? O si te digo, esta pluma, también es una palabra que se enriquece pragmáticamente. Entonces es un primer momento donde usamos estas técnicas para ver, de acuerdo al contexto, su significado, cuáles son los posibles significados. Pero hay un segundo momento, como decía, en el que tenemos que decidir cuál de esos posibles significados es el que vamos a asignar. Y ahí es donde ya se tiene que hacer una labor como tal argumentativa, tiene que justificarse por qué la mejor manera de entender esa disposición normativa es de una u otra manera. Y normalmente esto es una labor más de, caso por caso, que no hay tanto técnicas y argumentos ya hechos, pero por eso también es importante que los jueces y juezas, o en general los y las intérpretes, pues tengan las herramientas y el conocimiento para poder tener la prudencia para elegir uno u otro significado. Antes de abordar la utilidad de la interpretación jurídica en la labor jurisdiccional, me gustaría preguntarte y detenerme un poco en esta parte de la argumentación. Es precisamente en la argumentación, en la defensa de esta interpretación, donde se establecerían entonces los límites a la subjetividad. Precisamente la pregunta sería, ¿cómo librar los sesgos
de creencias, las consideraciones previas a la elaboración y la revisión del caso? Es una pregunta muy compleja la que me haces. Voy por partes. Como decía, yo creo que la interpretación es una labor creativa y por eso también importa quién juzga, ¿no? Por eso en la Escuela Federal de Formación Judicial ponemos tanto empeño y tanto trabajo en que lleguen las personas, porque hay un margen que el propio sistema jurídico permite para que los y las operadores jurídicas puedan elegir entre esos significados. Por eso importa tanto si llega, por ejemplo, un ministro conservador o liberal a la Corte, porque no es que uno sea mejor necesariamente abogado o abogada que el otro, ¿no? Los dos pueden entender muy bien las reglas, pero dentro del margen que permiten las normas para interpretar, puede la persona juzgadora imprimir su ideología e imprimir los valores que quiere llevar en el sistema jurídico para que sea el mejor sistema jurídico posible a la luz de esos valores, ¿no? Entonces, una plena objetividad en estos casos creo que no hay. Lo que hay son límites. Hay cosas que no se pueden sostener razonablemente de acuerdo al sistema jurídico por más que yo quiera, ¿no? Como a veces uso ejemplo, ¿no? Si a mí me pareciera que el Código Hammurabi es el mejor sistema jurídico que siempre hubo, de todos modos, pues no podría llegar yo a hacer una sentencia y querer aplicar el Código Hammurabi y cortarle la mano a alguien, porque eso sería impermisible en nuestro sistema jurídico de manera clara. Pero hay otras cuestiones que son interpretables justamente y que podemos decidir entre ellas. Ahora, ¿qué razones podemos dar? Pues podemos dar razones morales, de política pública, podemos dar muchas razones y ahí podríamos debatir si hay objetividad en eso. Pero también algo importante es que, como estamos justamente en razones de política pública, tienen que ser razones, como diría Rawls, que sean aceptables en un sistema liberal, ¿no? Tampoco puedo yo imprimir mi ideología plenamente si no está como moral pública, vaya, que es la que nos puede guiar, y dentro de eso hay un margen. José Ignacio, para regresar y hablar de los límites y la actualidad de la labor jurisdiccional en esta materia de la interpretación, me voy a reservar esta pregunta. Vamos ahora a un corte. Por favor, en casa, no se despeguen, síganos viendo, están en Escuela Judicial. Regresamos, continuamos hablando con José Ignacio Morales Simón, coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial, sobre la interpretación jurídica. José Ignacio, platicábamos hace un momento precisamente de cuáles son los límites racionales para la interpretación. El contexto, el sistema jurídico en ese momento, pues obviamente nos darían esta función. Específicamente para este tiempo, ¿cuáles son los límites que se enfrenta en la labor jurisdiccional para realizar la interpretación de una norma? Bueno, como decía, creo que el límite más claro a la interpretación es el significado, los posibles significados. ¿Y por qué importan los significados, no? Porque eso también a veces parece que si uno es demasiado formalista, entonces ya no hay como una contraposición entre el formalismo y la justicia, ¿no? Pero es importante lo que dicen las disposiciones normativas y lo que dicen los textos legales, claro, porque vivimos en un sistema democrático donde elegimos a representantes para que sea justamente el pueblo que a través de las elecciones y las decisiones y demás puedan decidir cómo se va a guiar la vida pública. Y entonces, cuando se emiten estas normas, para que pueda haber democracia, pues se tiene que respetar lo que se decidió democráticamente. Entonces, ese es el límite a la interpretación, ¿no? El límite a la interpretación es lo que está establecido por las autoridades democráticas, que obviamente las leyes pueden ser inconstitucionales, pero porque justamente una autoridad con mayor legitimación democrática estableció otra cosa. Entonces, importa lo que dicen las normas, importa el significado, porque tiene este arraigo democrático y que si no se impone entonces la visión de la persona que está interpretando la norma, que no fue electa democráticamente, claro, que no tiene esa legitimación, y podríamos empezar a dudar si deberíamos o no de seguir a esa persona. En cambio, tenemos razones para querer respetar y para querer vivir en un sistema democrático, y por eso importa el significado de lo que democráticamente se establece. Entonces, por eso, pues ese es el límite a la interpretación, que no pueden, o sea, que se tiene que respetar ese significado, pero como decía también al principio, dentro de los significados hay margen también para decir uno u otro,
y por eso también es tan importante la labor jurisdiccional y por eso es tan importante quiénes la ejercen. ¿Dirías entonces que los derechos humanos son un límite a este ejercicio? Perdón, no te escuché bien. ¿Serían los derechos humanos un límite para este ejercicio de interpretación? Creo que, o sea, los derechos humanos creo que vendrían en otra parte, como decía. Puede ser que una vez que ya interpretemos una disposición, la misma sea inconstitucional. Y para saber si es inconstitucional o no porque viola derechos, tenemos que ya haberla interpretado en la mayoría de los casos, ¿no? Podemos evitar la inconstitucionalidad de interpretación y podemos también, pues, tal vez a veces crear la inconstitucionalidad de interpretación, ¿no? Pero más bien creo que los derechos humanos en algunos casos, en algunas cosas se construyen, en otros no, pero también deben de ser interpretados. Pues creo que los derechos humanos no son tanto un límite a la interpretación, sino más bien son los valores fundamentales de nuestro sistema jurídico que a su vez deben de ser construidos, interpretados y demás para que tengamos un Estado de Derecho donde se respeten los mismos. ¿Dirías entonces que es en ese sentido, José Ignacio, que la interpretación jurídica es una práctica relevante para la vida social, para la vida cotidiana? Es fundamental, creo yo, la interpretación jurídica, ¿no? O sea, vaya, la interpretación la hacemos en la vida diaria todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero, claro, por lo que decía, ¿no? Porque si no se hace, o sea, para que se respeten las normas que se emiten democráticamente y que tengamos una estabilidad en un sistema jurídico y podamos lograr cosas en conjunto, ¿no? Porque también eso, más allá de la democracia, si no tenemos un sistema jurídico que sea más o menos estable, no podemos lograr cosas como tener un sistema de salud funcional, un sistema educativo, no podemos pues revertir los sistemas de discriminación y de pobreza que existen en nuestra sociedad. Entonces, justamente la interpretación lo que busca es eso, es respetar también el significado de las normas para que haya un Estado de Derecho, podamos lograr estos fines sociales y nos rijamos por lo que dicen las normas y no por la voluntad, vaya, que es contraposición clásica al Estado de Derecho, ¿no? Que es que quienes ejercen la autoridad es las normas y no las personas y lo que se le antoja a la persona en el caso, ¿no? Entonces, por eso la interpretación es tan importante, porque pues, los tribunales deben de guiar sus resoluciones por lo que se establece jurídicamente y en tanto queremos respetar eso, pues debemos interpretar y usar argumentos razonables para que sigamos interpretando. Pero además serán los tribunales, a través precisamente de la interpretación, quienes dicten las directrices, ¿no? También para el ejercicio de otro tipo de ejercicios, ¿no? Ejercicios de política pública o legislativos. ¿De qué manera esta interpretación puede llegar a otras instituciones? La verdad, la pregunta es para una respuesta muy rápida, José Ignacio. Muchas gracias. Pues incide muchísimo en la vida de las personas, porque justamente queremos regir toda nuestra vida pública por lo que establece el derecho, y como justamente tenemos dudas a veces sobre lo que establecen las disposiciones normativas, pues son los tribunales quienes dictan al final qué es lo que dice el derecho, cómo debemos de entenderlas. Y en tanto todas las autoridades, todas las personas guiamos nuestro actuar público por eso, pues afecta a nuestra vida y qué podemos y qué no podemos hacer, cómo nos pueden detener, cómo no nos pueden detener, a qué tenemos derecho y a qué no, qué podemos exigirle a las autoridades y qué nos pueden exigir ellas a nosotros. Todas esas cosas en muchos casos pueden acabarse definiendo a través de interpretación y por eso es tan importante también pues, tener buenos argumentos y sostener bien nuestras interpretaciones, porque tiene un impacto trascendental en la vida de las personas. José Ignacio, te invitamos a que nos acompañes a una reseña que tenemos preparado en este programa. Al público les pedimos que nos acompañen para seguir incrementando su bagaje sobre las referencias en el pensamiento y el conocimiento jurídico. No se despeguen, estamos en Escuela Judicial. ¿Sabías que existe un libro de poemas jurídicos y que está disponible en versión digital para su consulta? Personajes como Sor Juana Inés de la Cruz y El Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra forman parte de la selección de textos de la obra Dioses procesales, la cultura jurídica en el barroco desde la poesía. El objetivo de este libro es sensibilizar a los operadores del sistema jurídico en el ejercicio de sus funciones, pues de acuerdo con el autor, la lectura de ciertas obras literarias posibilita, entre otras cosas, empatía por parte de los juzgadores por medio del desdoblamiento psicológico de los personajes y los dota de un horizonte más amplio donde otros saberes entran en juego. Esta recopilación de lecturas clásicas le plantea al lector la relación entre la cultura jurídica y la literatura del Siglo de Oro,
Descargue esta obra de la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar en Escuela Judicial. Seguimos hablando con José Ignacio Morales Simón, coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. José Ignacio, antes de pasar al bloque, estábamos precisamente platicando sobre la utilidad de la interpretación jurídica en nuestras vidas, la manera en la que ésta incide. Y regresamos a una pregunta que creo que es una pregunta de siempre. ¿Cuál es el efecto pedagógico de esta interpretación? De la interpretación jurídica en una sentencia. ¿De qué manera puede esto crear un espacio de conocimiento y de formación de una sociedad que piensa y ejerce sus derechos? Pues creo que la legitimidad de los tribunales se va mucho en la manera que interpreten y cómo sostienen su interpretación. Pero además, entonces, importan esas razones que se reflejan en las sentencias para justificar y para decir, como decíamos al principio, que esto es un ejercicio racional. Uh-huh. Pero también respecto al efecto pedagógico, creo que es muy importante lo que dices. La sentencia no solo se hace para justificar, sino se hace para varias cosas, ¿no? Uno, para las partes que están en la sentencia, que tenemos que decirles por qué tienen o no tienen razón, y tenemos que darles esa razón. Pero también importa porque se siente un precedente. Se crea, de alguna forma se vincula al mismo tribunal para que siga interpretando de la misma manera esa disposición. Y ahí es donde también creo que se genera un efecto pedagógico importante, porque se van sentando las bases sobre las cuales podemos entender y debemos entender nuestros derechos, ¿no? Entonces se vuelve importante para ver cómo se estudian y cómo entendemos las normas, y para que las personas sepan a qué atenerse, pues ver qué es lo que se dice en las sentencias, pero también por eso es importante la responsabilidad que tienen las personas juzgadoras, claro, en que esas sean buenas razones que se justifiquen y que puedan someterse a un análisis, a un escrutinio tanto académico de la más alta seriedad, pero también ciudadano, ¿no? O sea, que lo entiendan tanto los académicos y académicas más sofisticadas, pero también los y las ciudadanas que entiendan por qué se está diciendo de una manera, porque al final ahí estamos determinando y precisando cuáles son sus derechos y obligaciones. En ese sentido, ¿cuáles considerarías, José Ignacio, que son las principales habilidades, capacidades que desde la Escuela Federal de Formación Judicial se han propuesto para poder desarrollar en el personal jurisdiccional y lograr precisamente este estándar de interpretación? Pues creo que es importante eso, entender la teoría de la interpretación y entender justamente estos argumentos de los que hablaba que nos ayudan a poder asignar significado de manera adecuada, a conocer bien las técnicas, pero no solo saber a qué se refieren, sino entender qué es lo que busca cada una de ellas para poder hacer un buen argumento. Pero también es importante el otro, desarrollar habilidades argumentativas y creativas y racionales para poder sostener un argumento sólido en esa otra parte donde tenemos que decidir entre uno de esos significados. Y para eso lo que estamos buscando es eso, es reforzar mucho la formación teórica, pero también con miras a la dogmática, ¿no? O sea, no solamente filosófica, sino entender cómo los juristas y los tribunales usan estos argumentos, cómo pueden sostenerse y aprender a plasmarlos en un papel. Por ejemplo, en el curso básico de formación de secretarios y secretarias, hemos implementado un programa de tutorías para que justamente aprendan a hacer esto, porque creo que podemos leer mucho, pero al final hay que también aprender a hacerlo como tal, ¿no? Entonces, son las dos cosas lo que quiero decir en resumen, ¿no? Tanto aprender lo teórico, leer, entender lo que estamos haciendo, pero después también aprender a hacerlo y sostenerlo en un contexto jurídico como el que vivimos y entender también las reglas del propio sistema y hasta dónde nos permiten llegar. De acuerdo, muchas gracias, José Ignacio. Bueno, me gustaría que pudiéramos ir cerrando estas ideas. Ronald Dworkin proponía que las sentencias forman parte de una gran novela judicial. En ese sentido, la congruencia de la propia novela pues, es un elemento fundamental. Sin embargo, también hay espacios a la interpretación disidente, ¿no? Cambiar y hacer modificaciones precisamente a lo que ya se conocía. En este sentido,
¿consideras que hay algún conocimiento, algún saber, alguna práctica o técnica específica que habría que transmitir a una nueva generación de personas juzgadoras y juzgadores? Sí, yo creo que algo que es muy importante es entender el papel que juega ahora el sistema jurídico en nuestra sociedad, ¿no? Que ahora los abogados y abogadas somos llamados a resolver y a tener una postura sobre debates los más complejos y los más centrales en los debates de nuestra vida pública, ¿no? Entonces, como decía, por eso creo que también es importante ver que hay una labor creativa en la interpretación y en la precisión de estas normas. Y que entonces tampoco, no solo importa como que la interpretación sea técnica, que eso es muy importante, pero también que la resolución que demos ponga al sistema jurídico, ya que citaste a Dworkin, en su mejor luz, y que moralmente sea el mejor sistema jurídico que podamos tener y que construyamos hacia allá. Obviamente que hay temas ideológicos y, como decía, por eso importa si somos conservadores o liberales, pero creo que es importante tomarnos con responsabilidad el papel que tenemos, tener mucha sensibilidad, o sea, hacia lo que viven las personas, y por eso es compleja la labor de los abogados y abogadas, ¿no? Porque tenemos que entender lo que está pasando, pero al mismo tiempo también tener la sofisticación intelectual para entender estos debates complejos y poder dar soluciones satisfactorias. José Ignacio, el tema es inagotable, nos quedan elementos que seguiremos abordando en este programa, en Escuela Judicial. Quiero agradecerte por la gentileza de tu conocimiento y de tu tiempo. Gracias por habernos acompañado. Y a nuestro auditorio, muchísimas gracias por sintonizar Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima emisión, pero no se despeguen. Ahorita tenemos más y tenemos algunas sugerencias de cultura para ustedes. Ojalá que las disfruten. Esto fue Escuela Judicial. Hasta la próxima. Les saludo desde la escalera principal del Museo Nacional de Arte para invitarles a ampliar sus territorios de placer con una de las obras icónicas del artista visual Manuel Rodríguez Lozano. Vamos a conocerla. Nació en la Ciudad de México en el seno de una familia acomodada de la época. Sus padres, Manuel y Sara, solían recibir en su casa a poetas, músicos y pintores. En 1906 ingresó al Colegio Militar y después siguió una carrera diplomática. Conoció a la pintora, escritora y modelo Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, con quien estuvo casado y tuvo a su único hijo. Aunque su formación artística es incierta, sabemos que tenía relación con importantes figuras del arte como Matisse, Picasso y el escritor Alfonso Reyes, cuyo retrato fue una de las primeras pinturas de Rodríguez Lozano. Su obra lo llevó a ser considerado el pintor de los contemporáneos, uno de los movimientos nacionales de vanguardia más importantes y alternativo a la Escuela Mexicana de Pintura. En 1940 fue nombrado director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, pero al año siguiente fue incriminado por el robo de unos grabados en la Academia de San Carlos. Así que lo encarcelaron por 4 meses en el Palacio de Lecumberri. Fue entonces cuando creó algunas de sus piezas más icónicas y que forman parte de la que se conoce como su época blanca. De esta etapa es el Velorio, obra en la que vemos su orientación hacia el arte popular, una pieza que el MUNAL preserva dentro de su acervo, al igual que en la Revolución, donde varias figuras flanquean el horror del hijo muerto cuyo cuerpo en forma de arco yace en el rezago de la Madre Piadosa. Rodeada de dolientes, la figura remite al sacrificio de Cristo. El hombre aniquilado aparece en el regazo de una mujer piadosa que inclina la cabeza. Un paño blanco cubre solo una parte de su rostro. 3 mujeres a la derecha con los brazos en alto y 3 a la izquierda con gestos de dolor desesperado evocan a las plañideras griegas, esas mujeres cuyo oficio era llorar a los muertos. A lo lejos, hombres armados y un jinete se alejan, figuras pequeñas que dejan ver la tragedia en primer plano. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Manuel Rodríguez Lozano, un orgullo más de México.